Listo, profe. Bueno, ok. Entonces, los tumores sólidos en pediatría pues no son los más frecuentes. Recordémonos que el cáncer en los niños lo más frecuente son las leucemias y algunos linfomas. Pero digamos que el Hospital de la Misericordia, desde hace muchos años, pero muchos años, más de 35 años, se hace una reunión de tumores, junta de tumores, creada por el doctor Misraín Méndez, el doctor Restrepo, el doctor Martínez y el doctor Efraín Bonilla. Ellos, con la necesidad de abordar los niños con tumores, con cáncer, pues decidieron crear esta junta y a raíz de esta junta, pues es que se hace un manejo interdisciplinario hoy en día de este tipo de tumores. Vemos aquí, por ejemplo, cogí un año específico y pues voy a poner mi puntero, que siempre me pasa lo mismo. Puntero láser, aquí está. Bueno, ok. Entonces, en un año, generalmente vamos a ver una serie de pacientes en nuestra junta de los jueves de tumores sólidos. Y como ustedes se dan cuenta, la mayoría son tumores del sistema nervioso central. Es decir, los tumores del sistema nervioso central son los tumores sólidos más frecuentes en los niños. Le siguen los linfomas. Vamos a mirar en qué partes, en qué segmentos anatómicos vamos a abordar o a sospechar que un paciente tenga linfomas. Después vienen los tumores óseos, el osteosarcoma, y después aquí vienen otros sarcomas. Fíjense que los tumores gonadales, los tumores renales, el tumor de Wilms, que es el más representativo, pues digamos en un año 9 pacientes con tumor de Wilms, dice uno, pues que son muy poquitos. Pero realmente es un número importante de evaluación anual. Vienen después los tumores hepáticos, que vamos a hablar del hepatoblastoma. Otros tumores que son diferentes, son raros, pueden ser tumores del páncreas, pueden ser tumores pulmonares, etcétera. La histiocytosis de células de Langerhans la abordamos de manera interdisciplinaria en esta reunión. Viene aquí el neuroblastoma. Paradójicamente fue un poquito menos pacientes con neuroblastoma que el tumor de Wilms. Ahora vamos a ver su característica clínica cuando se presenta en el abdomen. Tumores endocrinos y los tumores neuroectodérmicos primitivos periféricos. Fíjense que los tumores en general, si tomamos cada uno de ellos, realmente son muy raros. Cada tumor como individualmente son de una presentación rara, pero en su conjunto, pues podemos tener una serie de elementos clínicos para poderlos sospechar y abordar y al paciente direccionarlo de una manera adecuada cuando sospechamos que tiene un tumor sólido. Empecemos con el cuello. En el cuello hay muchas masas, pero digamos tumores, cuando hablamos de tumores, les damos la connotación de las lesiones como el cáncer. Muchas masas, dependiendo de si son congénicas, si son adquiridas, etcétera. Pero abordemos las lesiones de tumores sólidos del cuello a través del ganglio cervical. Entonces, fíjense que cuando al médico general o al pediatra le llega un paciente con una lesión cervical, pues hay que determinar si ese paciente tiene o no un tumor. Los radiólogos nos han tratado de entrar en esta clasificación de las zonas del cuello. Antes decíamos el triángulo anterior y el triángulo posterior, pero digamos que hace un poquito más referencia desde el punto de vista de la anatomía y lo dividen en 5 zonas. Aquí está la zona 1, que es submandibular, la zona 2, que es arriba del esternocleidomastoideo, 3 y 4, que es más o menos todo el trayecto del esternocleidomastoideo,
la zona 5 que correspondería al triángulo posterior, y la zona 6 el triángulo anterior abajo del hueso hioides. ¿Qué es lo importante de determinar si un ganglio linfático es características malignas con respecto a su localización? Casi que podríamos decir que los pacientes que tienen eh, ganglios linfáticos aumentados de tamaño en las zonas 5, 4 y 5 del cuello, la mayoría, por no decir todos, pueden corresponder a tumores. Entonces ya tenemos un ganglio linfático en una zona donde normalmente no la encontramos, que es en las zonas bajas supraclaviculares o en el triángulo posterior, que tenga un crecimiento rápido, que es rápido, que en semanas el paciente se haya detectado o la mamá haya detectado la lesión en el cuello, que sea mayor a 3 centímetros, que sea una lesión fija, es decir, no se puede mover fácilmente. Todos en este momento nos podemos coger el cuello y buscarnos un ganglio, y algunos nos vamos a encontrar si tenemos alguna infección respiratoria. Espero que no, ¿no? Porque en esta época tener infección respiratoria como que no es muy bueno. Entonces, si uno toca un ganglio linfático y es móvil, pues probablemente tiene una característica benigna. Cuando son fijos a los planos profundos, hay que sospechar que este paciente va a tener una lesión maligna. Y puede tener síntomas generales: sudoración nocturna, pérdida de peso. La ecografía en este punto nos ayuda mucho cuando sospechamos que el ganglio es maligno, no cuando sospechamos que el ganglio es benigno. De una tendencia para acá, de algunos años para acá, somos muy dependientes de las imágenes. Hasta el punto que vemos que a todo paciente con una hernia inguinal le pedimos una ecografía, no. Ahora, tampoco a todo paciente que tenga un ganglio cervical hay que hacerle una ecografía. ¿A cuáles no? ¿A cuáles sí? A los pacientes que ya, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, pues que tiene una sospecha de una lesión tumoral. Esta es una ecografía de la doctora Ángela Moreno, doctora de la universidad, en donde aquí tenemos un ganglio. Es que el ganglio tiene esa característica, que están los vasos y el ganglio está ahí pegadito, probablemente es un ganglio muy normal. Ellos, desde el punto de vista ecográfico, pues pueden determinar cuál es benigno y cuál es maligno. No voy a ahondar mucho en eso, pero fundamentalmente está dado en la característica del hilio, la forma del ganglio y los cambios que tiene a nivel del Doppler. Aquí tenemos un ganglio inflamatorio, tiene sus estructuras normales, tiene su hilio, aquí la irrigación del ganglio, y este otro, pues, si lo comparamos, es totalmente caótico, está muy grande, tiene ecos diferentes en su interior y la irrigación es completamente diferente. De manera que ecografía podemos determinar la malignidad o la sospecha de malignidad de una lesión cervical a la cual le hemos dado la connotación de una adenopatía o de un ganglio cervical. Por supuesto que cuando tengamos esa sospecha, hay que hacerle es una biopsia. No con la ecografía o con la clínica podemos decir que es una lesión tumoral o es un linfoma, sino debemos hacer un manejo histológico. Uno de los errores que a veces cometemos o vemos que se cometen con frecuencia es llamar, por ejemplo, a este paciente que tiene una adenomegalia cervical o un conglomerado ganglionar. Si vemos, lo que tiene es una gran masa cervical, una masa que si la tocamos es una masa dura, probablemente no es dolorosa ni es inflamatoria, no tiene signos inflamatorios, pero es una lesión completamente que ocupa aquí, como se ve en la tomografía, una parte importante de las estructuras del cuello. Viene la discusión
si los ganglios cervicales o las masas cervicales se deban evaluar con tomografía. Es una discusión que todavía no se ha zanjado entre el clínico, los oncólogos y los radiólogos. A los oncólogos o a nosotros que manejamos pacientes con cáncer, no es conveniente, sobre todo en los adolescentes, que se sometan a irradiaciones para estudio de masas cervicales, porque hemos visto en los últimos años que hay un aumento de la incidencia del cáncer de tiroides. No podemos decir que es por la irradiación de las tomografías, pero entre menos irradiación tengamos cervical, mejor. De manera que el mensaje es, si tenemos un ganglio cervical, una masa cervical, como en este caso, es mejor evaluarla con ecografía. Y si tiene esas características ecográficas que ya comenté, es mejor hacer una remisión para hacerle una biopsia y determinar la malignidad de la lesión. Aquí les traje un esquema de Monisok en donde nos hace un repaso de los linfomas. ¿Por qué puse esta diapositiva en el momento de abordar las masas cervicales y pensar en linfomas? ¿Por qué es lo que hay que pensar? Cuando tenemos una lesión como la de esta diapositiva y con las características que ya comenté, lo que hay que pensar es en un linfoma. Acuérdense que los linfomas pueden ser Hodgkin o no Hodgkin. Los más frecuentes dentro de los no Hodgkin, si pasamos a esta parte, pueden ser linfoblásticos. Los no linfoblásticos de células B es el linfoma de Burkitt. Los no linfoblásticos no Hodgkin de células B difusos, que son de células grandes, son el 5%. Las de células T no linfoblásticos no Hodgkin es el linfoma anaplásico, que es el 5%. Los linfoblásticos de células T el 15%, el de células B el 5%. Y ya el linfoma Hodgkin de predominio linfocítico es el 5% de los casos y el linfoma Hodgkin clásico el 35%. Entonces, en todo este enredo de esta gráfica hay que recordar que el 30% son Burkitt y el 35% son Hodgkin clásico. Cada uno de ellos puede tener una presentación en diferentes segmentos corporales, que son cuello, tórax o abdomen. Lesiones en las cuales a veces se confunden en el cuello con tumores, pues son las malformaciones linfáticas. Eh, es, no es correcto darle la connotación de linfangiomas. Hemos tratado ya hace muchos años de quitarle esa forma de, de clasificar estas lesiones, porque realmente no son tumores, son malformaciones vasculares. De manera que la forma de abordar las malformaciones vasculares que se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, voy a hablar simplemente aquí del cuello, es mediante la resonancia. La resonancia nos ayuda muchísimo a su determinación con respecto a las estructuras anatómicas y probablemente nos va a ayudar a abordarlo desde el punto de vista bien sea quirúrgico o bien sea con esclerosis. Esa es la clínica de estos pacientes. A veces tienen lesiones grandes en el cuello, pueden ser que se encuentran en los lactantes. Tiene la característica que a veces nos confunden cuando el paciente tiene una enfermedad viral. Cuando el paciente tiene una enfermedad viral y tiene una malformación linfática, esto se pone a veces duro o se inflama y puede confundirlo con un tumor cervical. Y a veces se llevan o a punciones o a biopsias innecesariamente. Si se sospecha que es una malformación vascular en un episodio agudo debido a una infección viral, lo mejor para su evaluación es hacer una resonancia. En el cuello también podemos encontrar tumores de este tipo. Voy a mencionarlos porque cuando encontramos lesiones blandas, tumores en tejidos blandos, y uno hace la pregunta en la consulta externa a los estudiantes y le dice, bueno, ¿esto qué puede ser? Todos en coro dicen, eso es un lipoma. En los niños es
No es tan frecuente como en los adultos encontrar tumores en tejidos blandos de este origen. Es decir, si es mejor pensar en niños con tumores en tejidos blandos que tengan una malformación vascular linfática y no un lipoma. En este caso, pues tenía una lesión cervical con una característica clínica particular. Se pensó que fuera un quiste tirogloso y lo que tenía era esa lesión. Eso es un lipoma. eh, de manera que, eh, repito, el lipoma lo podemos encontrar en muchas partes del cuerpo. En este caso lo encontramos en el cuello. No sé si aquí hay alguna pregunta o la mecánica que ustedes tienen para la presentación es hacer preguntas al final. No sé, Luisa, tú que estás coordinando, ¿qué me aconsejas? Generalmente al final, profe. Y las van dejando por chat o activan el micrófono y usted responde. Ok, entonces, gracias, pues tú que me estás ayudando. Acuérdate que yo Listo. solamente tengo la pantalla completa de la presentación, no puedo ver el chat si me ayudas al final a responder Sí, el orden señor. de las Por el preguntas. momento no hay preguntas. Yo le Ok, voy diciendo al final. bueno, ok. Entonces, metámonos al tórax. En el tórax, los tumores, el abordaje de los tumores, pues depende de la localización, si es en el mediastino o si es en la pared o si es en el pulmón. Rápidamente recordar que el mediastino tiene tres formas de clasificarlo: el mediastino anterior o prevascular, el mediastino medio o mediastino visceral y el mediastino posterior o paravertebral. El porcentaje de los tumores cada segmento mediastinal pues está aquí en esta publicación. El 71% en niños, todos estos en niños, están en el mediastino anterior. Primero el linfoma. Fíjense que aparece otra vez la malformación vascular linfática. Los tumores germinales del tipo del teratoma. Timomas muy poquito. Lesiones del tiroides que se prolongan en la parte anterior del tórax. Otros tipos de tumores de células germinales y el quiste tímico. En el mediastino medio también hay ganglios linfáticos, de manera que vuelve a aparecer el linfoma, em, los quistes neuroentéricos y algunos sarcomas. Y ya en el mediastino posterior o paravertebral, hablamos de los tumores de origen neuroectodérmico, el neuroblastoma, algunos quistes, algunos tumores germinales y tumores de las vainas nerviosas, pero es más o menos el 3% de los tumores en niños. El linfoma en el mediastino, pues es el 50% de las masas. Cuando tenemos una masa, en el mediastino la mitad son linfomas, la mayoría, como ya vimos en el mediastino anterior. El 60% son no Hodgkin, que pueden presentarse como estridor, tos y síndrome de la vena cava superior, dependiendo del tamaño de la lesión. El 40% son linfomas Hodgkin, que generalmente son en adolescentes. Son de esclerosis nodular en el 75% y muchos de ellos tienen ganglios linfáticos satélites, lo que permite hacer el diagnóstico mediante la biopsia del ganglio linfático. Esta es una ventaja para el paciente, que un linfoma de Hodgkin que tenga una presentación mediastinal tenga un ganglio cervical, porque se puede hacer inmediatamente el diagnóstico. Recordemos que el linfoma es una enfermedad sistémica y el manejo no es fundamentalmente quirúrgico, sino con quimioterapia. Miremos este caso, es un paciente que tenemos aquí el mediastino. Estas son las lesiones anterior y superior. En toda esta parte, esta es la lesión, aquí está el esternón, aquí está el cuerpo vertebral. Pareciera que fuera más hacia el lado derecho. Es una niña de 12 años y es un linfoma de Hodgkin. En el mediastino también podemos encontrar tumores de células germinales. Estos tumores los vamos a ver en el transcurso de la charla en varios segmentos. Al final vamos a presentar un trabajo que se hizo en el Hospital de la Misericordia.
Los tumores de células germinales pues pueden ser teratomas, seminomas o tumores del seno endodérmico. Cuando se presentan en el mediastino, es el cuarto sitio más común, después del ovario, teratoma sacrococcígeo y testículo, y el 80% están en el mediastino anterior y tienen una característica histológica de madurez. Este es un niño, los tumores germinales son más en niños más pequeños. Fíjense que ocupa casi todo el tórax, una radiografía. Un paciente que consulta por un síntoma respiratorio le tomamos una placa y esto se puede confundir fácilmente con un derrame, no en situaciones extrañas ni exóticas. A veces hemos recibido en el Hospital de la Misericordia pacientes a los cuales les han colocado un tubo de tórax a este tipo, confundiéndolos con un derrame. Le tomamos en este caso una resonancia y se ve la lesión grande, gigante. ¿Por qué no da sintomatología? Porque la plasticidad del tórax del niño permite que las masas, entre comillas, crezcan y no den tanta sintomatología, de manera que a veces 2 añitos, mediastino, el quiste, y decía que, bueno, simplemente que recordar que el mediastino es un tumor de células germinales que tiene las 3 capas embrionarias y la madurez del teratoma lo determina es el tejido nervioso. Tumores neuroectodérmicos, es decir, el neuroblastoma o el PINET, cuando se encuentran en el tórax o en el mediastino, 70% han dado metástasis y dentro de los tumores del neuroblastoma, solo el 20% son de presentación mediastinal. Este es un niño de 7 años. La característica del neuroblastoma que lo vamos a ver en el tórax y en el abdomen, porque tiene el origen, los ganglios en las cadenas ganglionares, es que son siempre posteriores. Eh, a diferencia, haciendo la salvedad, que el neuroblastoma en el 50% de los casos abdominal tiene origen en la glándula suprarrenal. Entonces, fíjense que tiene una lesión aquí muy posterior, mediastino anterior o prevascular, el visceral y el posterior. Aquí está. Siempre es del mediastino posterior los neuroblastomas. Se infiltran dentro de los agujeros de conjugación de la columna. Es una muy buena forma de abordarlos desde el punto de vista de su evaluación con resonancia. Aquí vemos que se mete aquí en la médula. Igual de esta forma pueden ser 1 o 2 agujeros de conjugación. Este es un paciente con la misma, fíjense que el tórax en los niños anterior, medio, posterior tiene la misma característica. Volvemos a lo mismo, está en el mediastino posterior, lo estamos evaluando y la diferencia desde el punto de vista quirúrgico es que el pulmón está en la parte anterior, este es el tumor del mediastino posterior y hay que hacer una resección casi, casi completa y manejo posteriormente con quimioterapia. Un caso de un tumor neuroectodérmico primitivo, un PINET, es una lesión del tórax, es generalmente en adolescentes. Se tiene una lesión, se hace una biopsia, se hace el diagnóstico histológico del tumor de la reja costal o tumor de Ewing y se disminuye su volumen durante un ciclo de quimioterapia y posteriormente se hace una resección quirúrgica. Como es de la reja costal, es mejor hacer una resección, un arco costal, el tumor y otro arco costal. Sí, un arco por arriba y un arco por abajo, pero como no podemos vivir sin costillas, pues siempre hay que hacer una reconstrucción de los arcos costales. En este caso, se fueron 4 arcos y se debe colocar unas osteosíntesis del tórax para que el paciente quede con un tórax, que no quede con un tórax inestable. En este caso, el paciente ha evolucionado de manera adecuada, los bordes son negativos y repito, es un tumor del tórax, pero que depende de la reja costal. La mayoría de ellos se forman de las estructuras óseas del arco, de los arcos costales. Bueno, metámonos al abdomen. Cuando uno habla de tumores, siempre piensa en el abdomen.
Una forma importante de abordar los tumores en los niños en esta publicación de Hudson tiene que ver con la edad y la frecuencia. Entonces, si tenemos en esta línea los niños, hasta los adolescentes, los menores de 15 años, vemos que entre más pequeños, el neuroblastoma empieza a ocupar un punto importante como causa de masa abdominal en niños. Vamos a hablar de estos tres tumores abdominales y vamos a abordar un poquito los tumores del ovario. Entonces, cuando son muy niños muy pequeños, menores de 5 años, 3 o 4 años, y una masa abdominal, desde el punto de vista clínico hay que pensar que es un neuroblastoma. El tumor de Wilms, que es el nefroblastoma, tiene un pico hacia los 5 años, y igual el hepatoblastoma, que es un tumor muy raro. Es raro porque los tumores en los niños del hígado son raros. El 90% no, son hepatoblastoma. Pero si miramos en frecuencia, son tumores de muy baja presentación en los niños. Pero llega un momento en que mantiene una línea de presentación, pero tiene un pico importante hacia los 3 o 4 años el hepatoblastoma, el tumor de Willis hacia los 5 o 6 años y el neuroblastoma entre los 2 y los 3 años. Cuando tenemos una masa abdominal, si es entre 0 y 5 años, es decir, es un niño pequeñito y le palpamos una masa, hay que pensar que es un tumor, que es una lesión tumoral. Hay muchas causas de masas en los niños. No me voy a detener en eso porque nos pegamos una enredada grandísima. Pero a los niños siempre hay que palparles el abdomen. Siempre. El paciente llega por una circuncisión, le palpamos el abdomen. ¿Por qué? Es una pregunta que le hago a los estudiantes cuando pasan por consulta de cirugía pediátrica. ¿Por qué a un niño con una circuncisión hay que palparle el abdomen? Entonces cada uno se inventa una cosa diferente. No, porque a todos los pacientes hay que palparles el abdomen. Es la única forma de hacer un diagnóstico temprano de los tumores abdominales. Eso lo repetimos con vehemencia y con pasión y todas esas cosas, pero si uno revisa las publicaciones americanas, en las publicaciones americanas todavía la persona que diagnostica los tumores abdominales sigue siendo la mamá. La mamá cuando está bañando al niño pequeño, ya vimos que son tumores en niños pequeños. Ella es la que se da cuenta antes que el médico que el niño tenga una masa abdominal. Ya desde el punto de vista de la semiología, pues si es una lesión móvil, fija, móvil, pues porque podemos tocar la masa y de pronto se mueve. Cuando tocamos esas masas y tienen un poquito de movilidad, no es tan fácil en los niños chiquiticos. Podemos decir que es intraperitoneal y que podría ser benigno. Cuando es fijo, podría uno decir que es retroperitoneal, pero digamos que desde el punto de vista práctico, al palparle a un paciente una masa abdominal, debemos, como primera instancia, hacerle una ecografía abdominal. No hay que esperar si más esfuerzos semiológicos de un paciente que le palpamos una masa abdominal a un niño, sobre todo un niño pequeño, está indicado hacer una ecografía. Y la ecografía nos va a dar muchísima información. Ahora, ya cuando tenemos ese paciente con una masa abdominal y pensamos por la característica, por ejemplo, que es fijo, que tiene una localización en el cuadrante superior derecho o en el flanco derecho o en el flanco izquierdo, y pensamos que ese paciente va a tener una lesión, un tumor maligno, pues hay que ir a buscarle esos otros signos clínicos que nos ayudan a determinar si hay o no malignidad. Por ejemplo, tomarle la presión arterial. Los tumores adrenales y los tumores renales, el tumor del Wills, con mucha frecuencia tienen hipertensión. Examinar los testículos. Con mucha frecuencia, los tumores retroperitoneales y algunos tumores de Wilms, sobre todo del lado izquierdo, se presentan como varicoceles.
Metástasis, como los ganglios cervicales o inguinales. Síndrome de vena cava superior, pues ya lo comentamos, si hay metástasis o tumores sincrónicos tórax y abdomen, y en algunos casos la citis. La citis casi no se ve en tumores abdominales, pero fíjense que si abordamos el paciente de la utilidad de esta diapositiva, ¿cuál es? Un paciente de menos de 5 años que le palpamos una masa fija, hay que buscarle inmediatamente otros signos clínicos que nos van a ayudar a sospechar si el paciente tiene o no un tumor, una lesión maligna. El tumor de Wilms, pues es el tumor, la masa abdominal, como tumor abdominal más frecuente en niños, se lo disputa con el neuroblastoma dependiendo de la edad. Es el 6 al 10% de la neoplasia en los niños, sigue siendo una lesión rara. Ya dijimos que entre los 1 y 5 años, en el 95% de los casos son unilaterales, pero pueden ser bilaterales. Y el 10% se asocian con otros síndromes. Digamos que el más frecuente es el WGR, que es tumor de Wilms, aniridia, alteraciones geniturinarias y retraso mental, o el síndrome de Bedwick-Wiedemann, que es macroglosia, macrosómico, hipoglicémico y onfalocele, y Dennis Rash y hemihipertrofia. Cuando le palpamos el abdomen a un niño, siempre tenemos que ir a buscar esos otros signos cuando se sospecha que es un tumor de Wilms. Matt Wilms lo describió en 1899 y tenía esta característica clínica: dolor abdominal, masa palpable, hematuria, hipertensión, aniridia y varicocele. La hematuria es una característica clínica que depende de en qué sitio anatómico del riñón se está formando el tumor. Siempre hemos comentado en la Junta de Tumores que son afortunados los niños con tumores de Wilms cuando su signo principal o su signo temprano es la hematuria. Cuando un niño orina con sangre, eso la mamá no aguanta nada y corre a donde el médico. Y un niño con hematuria, por supuesto, hay que palpar el abdomen, y si se le palpa el abdomen, hay que hacer una ecografía y hay que buscar. Pero no en todos los casos la hematuria es un signo temprano. Hemos visto tumores muy grandes, inclusive tumores bilaterales, en donde la hematuria inclusive no se presenta. Este caso es bonito, es una fotografía de un niño. Bueno, lástima que no podamos hacer una interacción, pero la característica de este niño es que no tiene iris, no se le ven las pupilas, mire. Tiene los ojitos negros, ambos ojitos negros. Eso es aniridia. La aniridia es un signo que se presenta con los tumores de Wilms. Es un signo raro, pero siempre que un paciente tenga aniridia hay que buscarle al revés. Si tiene un tumor de Wilms hay que buscarle aniridia. Y si encontramos una aniridia hay que buscarle un tumor de Wilms. Y la aniridia solamente la vamos a buscar si alguna vez la hemos visto. Y se ven los ojitos así, negros, y hay que quedarse mirándole los ojos al paciente porque a veces no es fácil. Ya cuando tenemos muchos años de estar metidos en esto de la cirugía pediátrica, a veces el residente lo llama a uno y dice: profe, tengo un paciente con un tumor de Wilms. Uno baja y le encuentra la aniridia, porque va y la busca. Si uno no la sospecha, como todo en medicina, si uno no sospecha un signo clínico, pues nunca lo va a encontrar. Es la ecografía, en este caso es una tomografía. Vemos la característica del tumor de Wilms. Este es el riñón y tiene lo que los radiólogos dicen el signo de la garra. Bueno, sí, es como una garra, ¿no? Aquí, como si lo cogiera aquí por detrás. Es muy importante ese signo radiológico, el signo de la garra. Ellos han hecho, los radiólogos muy juiciosos de la Misericordia, en cabeza del doctor Montoya y de la doctora Moreno, han hecho unos estudios muy interesantes con respecto a las imágenes, y casi que podría uno decir que con la experiencia de ellos, uno puede decir
que ellos son capaces de decir, esto es un tumor de Wilms, sin ninguna dificultad, pero pues siempre estamos a merced de la clasificación histológica. Los radiólogos son axiales, como digo, ellos estamos acostumbrados a verlos de esta forma, las tomografías, pero nosotros somos más sagitales. Mira, esta forma axial también está, como la forma de la garra, el tumor. A veces pueden tener calcificaciones de unas localizaciones mixtas. Este otro paciente es bilateral, ¿sí? Tiene aquí en el riñón derecho y tiene aquí en el riñón izquierdo. Insisto, nosotros los cirujanos somos más de esta imagen en tomografía. Nosotros los cirujanos somos coronales y los radiólogos son axiales. Está aquí este paciente con una lesión grande, el riñón rechazado, y aquí tiene otra lesión grande. Un paciente que operamos recientemente, tratamos como de mostrar que tiene una masa. Es una masa gigante. Muchas veces llega el paciente a la consulta remitido por un médico y que no la hace un mes o 2 meses ha tenido algún control en pediatría y no le han tocado el abdomen. Son masas realmente muy grandes. Estamos aquí operándolo. Esta es la lesión del lado derecho. Este es el colon ascendente, es un espacio retroperitoneal y se hace la resección del tumor. Este es un niño que también operamos recientemente. Fíjense que son niños muy pequeños. Es una niña de 3 añitos con una masa bilateral. Fíjense ustedes, el riñón del lado derecho tiene una masa grande de esta forma. El riñón del lado izquierdo tiene solamente un pedazo de este segmento renal, es el que está funcionando. El segmento superior e inferior no. Entonces, es un tumor bilateral. Eh, Cuando se hace este diagnóstico, hay dos grupos mundiales que abordan el tumor de Wilms. Está el grupo europeo y está el grupo americano. Los europeos tienen más tendencia a hacerle diagnóstico histológico y quimioterapia, y los cirujanos y el grupo americano, la tendencia es a hacer de manera temprana la cirugía. Y esa discusión no se ha saldado. De manera que en este caso nosotros vemos a este paciente, le hacemos una biopsia, hacemos un tumor de Wilms, de histología favorable, se le da un ciclo de quimioterapia, disminuye de manera importante y después se lleva a cirugía. Obviamente lo más fácil es quitar ambos riñones y curar al niño 100% curado, pero no es fácil vivir sin riñones, sobre todo a la edad de 3 años. Entonces es en este momento en donde se propone cirugía que se llaman ahorradora de nefronas. Digamos que aquí podíamos hacer una incisión y dejar el riñón de la parte inferior derecho. ¿Qué fue lo que se hizo? El riñón izquierdo pues está perdido y el riñón derecho se le deja un borde pequeño en donde queda libre de tumor y el paciente pues en este momento es un estadio 3, un estadio 4 con una curación completa y un seguimiento por imágenes y otro ciclo de quimioterapia, y este paciente probablemente le va a ir muy bien, le va a ir mejor si no tuviera riñones. A veces nos ha tocado hacer nefrectomías bilaterales, pero eso es exótico. Otros tumores abdominales que nos pueden confundir a veces con ciertas lesiones son la lipoblastomatosis. Volvemos a encontrar en el abdomen entre comillas, lipomas. Ya lo vimos en el cuello, los hemos visto en otras partes, los podemos encontrar aquí en el abdomen. Este es un paciente que se le hace una resonancia, tiene una lesión en el abdomen. Es una lesión que se puede extirpar, digamos, de una manera fácil, y todos tienen esta característica. Si recuerdan el del cuello, son muy parecidos, pero en este caso la podemos encontrar de manera específica en el abdomen, y cuando se presentan en diferentes sitios se denomina una lipoblastomatosis. Digamos un par de cosas con respecto al hepatoblastoma. Es el 2% de las neoplasias en niños. Insisto, es un tumor raro, ligeramente más frecuente en niños, generalmente en menores de 3 años.
de localización la mayoría de las veces derecha, a veces se puede encontrar con otros síndromes, igual que en el tumor de Wills, y el 90%, un poco más, se puede encontrar la alfa-fetoproteína aumentada de tamaño. Es un paciente que le palpamos, paciente de 3 años, que le palpamos una masa en el hipocondrio derecho, le hacemos imágenes, una masa dependiente del hígado, le hacemos una alfa-fetoproteína, la alfa-fetoproteína es alta, es un hepatoblastoma, la conducta es tomarle una biopsia, hacerle quimioterapia y esperar la disminución. Hoy en día se trata de eh, localizar el hepatoblastoma. En cualquier parte, recuerden a la anatomía con Einer Lozano, aquí tenemos los segmentos hepáticos. El tumor puede estar en cualquier segmento. Cuando tiene un segmento comprometido, se dice que tiene un pretext 1, cuando tiene dos, pretext 2, pretext, etc. Eso nos va a determinar el pronóstico del tumor. Si, por ejemplo, en este esquema tenemos un tumor solamente en el segmento 7, probablemente le hacemos quimioterapia, reduce y le va a hacer muy bien. Diferente a que tuviéramos un tumor aquí en toda la mitad. Entre el 4, el 8 y el 5 va a ser muy difícil su tratamiento quirúrgico. Estos tumores son de manejo quirúrgico, con manejo prequirúrgico con quimioterapia. Miremos este caso. Fíjense que está en toda la mitad, ¿sí? Entonces, después de una quimioterapia, lo disminuye de tamaño, lo llevamos y casi que se ha fundido. Este es los segmentos 1 y 2. Aquí está el ligamento falciforme, esta es la vesícula, este es el hígado derecho, y esto que estamos delimitando aquí en esta parte es lo que quedó del tumor. Entonces, la cirugía hepática y el manejo de los tumores hepáticos está muy ligado a las resecciones hepáticas, que en últimas son cirugías de un componente vascular muy preciso. Es una disección de los segmentos anatómicos que requiere una precisión y un abordaje vascular fundamentalmente. Otros tumores raros en el abdomen, podemos encontrar otros tipos de tumores, podemos encontrar teratomas, podemos encontrar tumores germinales, pero en este caso, fíjense, es una niña que consulta y le palpamos esta lesión. Era una lesión muy móvil. Digamos que en esa época no era fácil tomar un video, pero se movía esa lesión por todo el abdomen. Pensamos que era una lesión de origen ovárico, le tomamos una tomografía, pero tiene esa característica. Los tumores dermoides, los teratomas y este tipo de lesiones tienen la característica radiológica que son muy mixtos, tienen como una cápsula, eh, adentro son eso que llaman mixtos, porque tienen unas características histológicas específicas. Y lo que tenía era esto. Es como decir un quiste dermoide, como los quistes dermoide que encontramos a veces en la piel, tumores dermoides, los podemos encontrar en el abdomen. Entonces, si recordamos antes esta lesión que la tocamos para allá y para acá, pues claro que era fácil de mover porque estaba pegada al mesenterio. Entonces, cuando examinamos el abdomen y encontramos lesiones móviles, podemos decir que sí son tumores, pero podemos con alguna certeza sospechar que son tumores benignos. Hablemos un par de cosas de los tumores de ovarios. La discusión con los tumores de ovarios es, primero, pues que son el 1% de todos los cánceres en pediatría. Es diferente el abordaje de los tumores o las lesiones de ovario en las niñas que en las mujeres adultas. Hay como un lindero entre la cirugía pediátrica y la ginecología y obstetricia. Entonces, si son adolescentes grandes, probablemente la consulta va a ser a ginecología, pero si son niñas recién nacidas, pues probablemente, o prepuberables, probablemente los vamos a manejar nosotros los cirujanos pediatras. Sin embargo, como tumores, como cáncer, son muy raros en las niñas. Las lesiones ováricas entre el 10 y el 20% son malignas.
tiene una incidencia muy bajita y se ha comentado que en las últimas publicaciones ha habido como un aumento de las características malignas de las tumores ováricos en los niños, pero es un concepto epidemiológico reciente. ¿Qué hacemos cuando una paciente tiene un dolor abdominal o a veces tiene cambios en la menstruación y le hacen una ecografía o de pronto una niña prepurulenta le hacen una ecografía y encuentran una lesión en el ovario? Entonces lo importante de la ecografía es determinar, ¿sí?, si es quística, si es sólida o si es mixta o compleja. Esa característica ecográfica es lo que nos va a ayudar a determinar cuál va a ser el manejo de esta lesión. Si es una lesión eh, sólida o compleja, probablemente debamos hacer una imagen escalonada más allá, una tomografía, una resonancia y pedir marcadores tumorales. Eh, las características ecográficas de los quistes, cuando son simples o cuando son complejos. Generalmente el quiste simple pues es una lesión así redonda, unilocular, de origen pélvico, con una pared delgada, y el quiste complejo puede tener lesiones hiperecoicas, pared gruesa y a veces septos quísticos. Eso es lo que nos va a ayudar desde el punto de vista ecográfico a determinar o a sospechar si esa lesión quística del ovario puede ser un tumor maligno. Bueno, ya comentaba esto, voy a pasarlo rápidamente. Y venimos hacia los marcadores tumorales. ¿Cuáles son los marcadores tumorales que más nos interesan a nosotros como pediatras o como cirujanos pediatras con respecto a las lesiones? La alfa-fetoproteína y la beta-HCG. Ahí están los tumores teratomas maduros, las tiroides de células de Sertoli Leydig, el tumor del seno endodérmico y muy raro el carcinoma embrionario. Y la beta HCG, el disgerminoma, y volvemos ahí al carcinoma embrionario. Ya estos otros marcadores ya son tumores epiteliales. Los tumores epiteliales son más de las mujeres que de las niñas. Entonces, normalmente pedimos estos marcadores tumorales de la LDH pensando en el disgerminoma. Y no pedimos carcígenos este CA125, no es necesario. Pero digamos que cuando llega un paciente, una niña con dice, marcadores tumorales, y generalmente en los sistemas de las historias aparecen los marcadores tumorales todos y siempre se pide eso. No, hay que racionalizar el recurso y simplemente pedir alfa-fetoproteína, beta-HCG y la LDH para determinar ese tipo de lesiones. Entonces, ¿qué podemos decir? La causa de un quiste simple, pues un quiste folicular, los tumores de células germinales, podemos encontrar el teratoma maduro, y cuando es maligno, pues del componente del teratoma mm, nervioso, si es inmaduro, pues teratomas maduros tiene un componente maligno más importante, y los otros tumores sí son muy raros, los estromales y los epiteliales. Este es un caso reciente, aquí del Hospital de la Misericordia. Vimos esta lesión totalmente grande. Mire que casi que ocupa todo el espacio abdominal, no depende del riñón, no depende del hígado, es una lesión mixta. Imaginémonos este tórax tan pequeñito y el abdomen completamente globuloso de este paciente. Es este el niño, la niña que íbamos a operar, es todo el abdomen, ocupa la lesión, y que hay que hacer estas lesiones gigantescas. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hizo este paciente o esta niña tan chiquita llegar a esa situación tan grande de no darse cuenta? Pero lo vemos con alguna frecuencia. Insisto mucho, la única forma de diagnosticar tempranamente los tumores abdominales en los niños es hacer una palpación abdominal. Miren esa incisión que nos tocó hacerla, casi todo el abdomen. ¿De qué depende la incisión? Pues del tamaño de la masa. Y al final
pudimos sacar toda la masa. Esto, desde el punto de vista de pedagógico, es como para impresionarlos. No impresiona y la gente no se olvida de esto. Entonces, no olviden palpar el abdomen, porque no podemos que un niño, una niña de estas llegue a este nivel con una lesión tan grande, dependiendo del ovario, y en este caso era un teratoma. Esta otra paciente que tenía una lesión aquí también mixta, con esta es la vejiga, volvemos a los cirujanos coronales, y lo que tenía era una torsión del, del tumor y había consultado por un abdomen agudo. De manera que los tumores de ovario pueden debutar como un abdomen agudo cuando presentan torsión. Una paciente que tenga una torsión, un abdomen agudo en una ecografía con un quiste y que se sospeche torsión, esa paciente tiene que llevarse de manera urgente a cirugía, porque lo más probable es que tenga una torsión, o bien sea de una lesión benigna, o en este caso, que era un tumor, que era un teratoma. De manera que, para recordar, los tumores de ovario pueden debutar como un abdomen agudo. También se pueden abordar desde el punto de vista de la cirugía mínimamente invasiva. A veces estos quistes también pueden crecer muchísimo y ocupar todo el abdomen. Yo creo que si alguien, los que han visto alguna patología de ginecología, ven esos quistes gigantescos de las señoras que pues uno a veces como que se impresiona de lo grande que son 3 veces el abdomen, pueden presentarse en las niñas. Cuando son quistes simples, nosotros lo que podemos es, en este caso, hacerle un abordaje por un puerto único, por una Alexis. Aquí lo estamos desocupando, exteriorizamos parte del quiste, aquí estamos aspirando el contenido líquido, hay que evitar la contaminación de la cavidad y de esta forma podemos sacar todo el quiste. Aquí se ve lo más de bonito, ¿no? Porque ahí está pero era este tumor que fue así de gigantesco que lo pudimos sacar. Entonces imagínense este tumor así grande en el abdomen de una niña, de manera que la cirugía mínimamente invasiva también puede ser una forma de abordar este tipo de tumores. No en los hepatoblastomas, aunque hay descritos cirugías mínimamente invasivas en hepatoblastomas, ni tampoco en el tumor de Wilms. También hay artículos y grupos que han hecho resecciones de tumor de Wilms a través de la cirugía mínimamente invasiva, pero la laparoscopia es de gran utilidad, sobre todo en las lesiones ováricas. Voy a pasar rápidamente aquí para terminar de la parte de las lesiones ováricas. Podemos decir si son benignas o son malignas, dependiendo de los hallazgos radiológicos. Si tiene un solo quiste, le hacemos los marcadores tumorales. Los marcadores son, si requiriera negativos, entonces se hace una laparoscopia y resección simple del quiste. Cuando son malignas, si son sólidas, hacemos los marcadores tumorales. Si están elevadas, hay que hacer una cirugía abierta. Viene la discusión si se hace abierta por la laparoscopia. Lo que hay que hacer es una cirugía oncológica. Una cirugía oncológica, ¿qué significa? Hay que hacer la resección del tumor con el ovario, hay que hacer una citología de las cúpulas diafragmáticas, hay que hacer una omentectomía y hacer una biopsia del ovario contralateral. Ese es este camino de lo que llamamos una cirugía oncológica. Y en cambio en este parte pues podemos hacer una resección del quiste simple. Pero vienen las situaciones intermedias, si son mixtos o si son unos quistes complejos. Miramos si hay elevación de los marcadores tumorales, pues vamos a hacer una cirugía oncológica que podemos para este lado, y si no hay eh, mm, aumento de los marcadores tumorales, podemos hacer una cirugía laparoscópica. Hablemos dos cositas del neuroblastoma, porque pues es uno de los tumores eh, emblemáticos de la cirugía pediátrica, en general de la oncología pediátrica. Es un tumor sólido maligno extracranial más frecuente en la infancia, la mayoría más frecuentes en niños, en intraabdominal, perdón. Sigue siendo un tumor muy raro.
el 75% de los tumores son malignos antes de los 15 años y la localización más frecuente abdominal es en la glándula suprarrenal, casi la mitad de los pacientes. Entonces, para recordar, un neuroblastoma abdominal, la mitad nacen de la suprarrenal, la otra mitad están en el retroperitoneo. Las manifestaciones clínicas, pues es una masa, ya hemos dicho, puede haber distensión abdominal, vómito, es raro encontrarlo, pero puede existir. Y volvemos acá, hipertensión, diaforesis y taquicardia, y a veces se anemizan cuando hacen ruptura del tumor. Mucho cuidado con pacientes que tienen traumas leves abdominales y que llegan choqueados a los servicios de urgencias. Cuando un paciente tiene un trauma leve abdominal y que se determina que es un trauma leve abdominal y llega choqueado al servicio de urgencias, hay que sospechar que ese paciente puede tener un tumor roto, ya sea un hepatoblastoma, un neuroblastoma, un tumor de Wilms. Y lo otro que hay que pensar cuando un paciente llega y no coincide las características del trauma con la severidad de su estado hemodinámico, pues hay que sospechar maltrato. Desde el punto de vista de las imágenes, casi la mitad se ven que tiene calcificaciones. Hay que hacer ecografía, como en todos los pacientes, y pasar a tomografía o resonancia, dependiendo de la caracterización que queramos hacer. Y en todas se ven las calcificaciones. Y es algo muy importante el ácido homovenilmandélico o el vanilmandélico, que está positivo en el 90% de los casos por la característica de estos producción de elementos que aumentan la tensión arterial. El linfoma abdominal, pues una forma de presentarse el linfoma de Hodgkin abdominal es por la invaginación intestinal. Yo sé que estoy dando mucha información, pero ¿qué hay que recordar del linfoma abdominal? Recuerden que la invaginación intestinal es la famosa cuadro clínico que es muy típico, lactante eutrófico que seguramente se pone enfermo con episodios de llanto y entre llanto y llanto hace postración y somnolencia, vomita y deposición con sangre. Eso es la invaginación del lactante. Cuando hay una invaginación que no cumple con la edad y son en niños más grandes o son en adolescentes, la mayoría de las veces pueden ser por un linfoma. En este caso es un niño que llega con un dolor abdominal, se hace una ecografía, tiene una invaginación, aquí tiene una placa de obstrucción intestinal. Esta es la invaginación, no sé si alcanzan a ver. Aquí está el intestino, se mete dentro del mismo intestino y al hacer este diagnóstico ya sabemos que lo más probable es que ese paciente tenga una invaginación intestinal. ¿Qué hay que hacer? Hacerle una biopsia, reducir la invaginación y tomarle una biopsia. No es conveniente hacerle resección porque pues, va a tener... Esto lo podemos hacer inclusive por cirugía de un solo puerto. Este es el apéndice, le hicimos una apendicectomía, tiene una masa aquí como pegada al ciego y hacemos la biopsia de esta masa y resulta esto un linfoma. Hablemos dos cositas de los tumores de los recién nacidos. El neuroblastoma es uno de los más frecuentes. Esto es una forma de presentación de los tumores de un neuroblastoma de recién nacido con un compromiso de la piel, de la parte cervical y del ojo. Esto es lo más famoso del neuroblastoma. Cuando uno dice neuroblastoma, la mayoría de las personas se acuerdan de esto, de que la carita de mapache y todas esas cosas. Es muy frecuente que se presente esta característica clínica en los recién nacidos. Otro tumor también que se encuentra en los niños recién nacidos es el teratoma sacrococcígeo. Es una lesión que se presenta, que nace aquí del coxis, por eso se llama teratoma sacrococcígeo. Pueden ser grandes, pueden ser gigantes, pueden estar rotos, se diagnostican fácilmente desde el punto de vista prenatal. Es un reto desde el punto de vista quirúrgico, pero pues cuando no tienen, cuando son maduros y no están comprometiendo la pelvis, pues son pacientes que pueden eh, eh, operarse de manera exitosa, como en este caso, miren, quedó la colita, le quedó perfecta. Bueno, no tan perfecta, pero quedó bien, a comparación de esto, ¿no es cierto? Entonces,
son pacientes que se operan de recién nacido y es un tumor de los recién nacidos también. El rabdomiosarcoma, fíjense que el rabdomiosarcoma es un tumor también muy clásico de la pediatría. Eh, Puede presentarse como en este caso, como una masa del periné, eh, que se hace una biopsia y se encuentra como diagnóstico un rabdomiosarcoma. Cuando encontramos lesiones en los niños, en el periné, en la piel, en muchas partes, es mejor enfocarlos como si fueran unas lesiones de tipo maligno. Esto es una masa que está protrudiendo todo el periné y obstruye un poquito el ano y el diagnóstico fue un rabdomiosarcoma. En este caso, nace como de la próstata y infiltra en toda la parte de la pelvis. Los tumores testiculares, pues aquí es un trabajo que se hizo en el Hospital de la Misericordia con respecto a los tumores gonadales en los niños durante los últimos 20 años. Vimos que cuáles son los más frecuentes, los teratomas, tumores del seno endodérmico, hay tumores mixtos, disgerminoma, seminoria, coriocarcinoma y el carcinoma embrionario. Eh, la mayoría teratomas y tumores del seno endodérmico, es lo más frecuente. Ellos tienen aumento de la alfa-fetoproteína y algunos tienen unos aumentos de la gonadotrofina coriónica beta positiva, generalmente los disgerminomas y los tumores mixtos. Si los tomamos como las niñas, pues obviamente ya hemos visto algunas fotos de los tumores ováricos. Vemos que la mayoría son teratomas, ya sea maduros o inmaduros. Fíjense que del gran grupo, la mayoría son el grupo de los teratomas. Sin embargo, hay algunos casos de tumores del seno endodérmico mixtos, disgerminomas y de una forma muy rara los coriocarcinomas. Los coriocarcinomas en las niñas tienen un muy mal pronóstico. Y los otros tumores, como se muestra en la tabla, todos tuvieron una remisión adecuada. Los tumores con respecto a la edad de los tumores en las niñas, de los teratomas, fíjense que están aquí en el promedio de la edad en el diagnóstico entre los 10 y los 7 años, y ya los tumores mixtos y los disgerminomas son tumores más de las niñas adolescentes. Y este caso único del cariocarcinoma es una niña de 14 años. En los niños vuelven a aparecer los teratomas, pero los tumores del seno endodérmico. Los tumores del seno endodérmico son una de las causas de tumores más frecuentes en los niños, sobre todo en los niños chiquitos. Miren que el promedio de edad fueron 2 años. Tumor del seno endodérmico, niños de 2 años, que digamos que tienen un buen pronóstico. Ya cuando son grandes, fíjense que aquí ya cambia, de los 2 años que tenemos aquí a los adolescentes, son los tumores mixtos y el seminoma. De manera que esto es lo que vamos a encontrar con respecto a los tumores. Recordar que todos vienen del saco vitelino, puede ser gonadales o extragonadales. No me voy a detener a esto porque estamos ya como con sobre el tiempo. ¿Qué encontramos en un paciente? El paciente llega con aumento del contenido escrotal, a veces doloroso, puede que no sea doloroso, como en este caso, es un niño que tiene aumento del contenido escrotal del lado derecho, una masa dura. Este paciente probablemente le hacen una ecografía y dicen que es una lesión mixta, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer con este paciente? Tomarle marcadores y operarlo. ¿Cuál es la cirugía que hay que hacer? Una orquidectomía y hacer una exploración de los ganglios inguinales. Fíjense que es una lesión gigantesca, se hace la orquidectomía y la mayoría de estos pacientes eh, quedan curados con la cirugía y hay muy pocos pacientes, dependiendo de la característica histológica y de los ganglios, que requieren quimioterapia. Esto es clásico. El aumento del contenido escrotal, el testículo derecho es normal, el aumento del contenido escrotal del testículo izquierdo, que no es doloroso, pero digamos que tiene ahí un poco de eritema, y el diagnóstico se hace mediante abordaje inguinal y la orquidectomía. Repito, estos pacientes cuando se hace el diagnóstico temprano, pues el pronóstico es muy bueno.
pueden haber dos tipos de lesiones, los teratomas. Este es un tumor germinal muy grande que pues requiere un tratamiento específico o un abordaje quirúrgico muy grande. Y este es un teratoma pequeñito que se puede hacer, se puede resecar solamente el tumor y hacer una cirugía ahorradora, en este caso, de células gonadales. Dependiendo, entonces, vemos que el teratoma que lo hemos visto desde el cuello, en el tórax, en el abdomen y en los testículos, tiene esa connotación de la característica histológica que nos va a determinar, uno, el tipo de cirugía que se va a hacer y dos, el pronóstico del paciente. A veces los tumores germinales, los seminomas sobre todo, debutan como una masa abdominal, como en este paciente. Lo muestro porque nosotros tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Este paciente llegó con una masa abdominal, llegó muy malo, llegó con un síndrome de dificultad respiratoria, eh, llegó a la unidad de cuidado intermedio, alguien lo vio, lo palpó, tiene una masa gigantesca, le hicieron una ecografía, efectivamente la masa que todo el mundo había tocado, le hicieron la resonancia, una masa gigantesca, y le hicieron una laparotomía y le tomaron la biopsia, y cuando el patólogo, la doctora Lina nos dice, tiene un seminoma, nadie le había palpado los testículos. De manera que todo paciente hay que examinarlo completo. Entonces, tenemos un paciente con una masa abdominal, ya dijimos que puede tener un varicocele, los tumores de Wilms, o al revés, los pacientes con tumores eh, eh, testiculares pueden debutar como una masa abdominal y hay que examinarle los testículos. Finalmente, antes de meternos con el tiroides, a veces encontramos tumores en tejidos blandos en los niños. Los rhabdomyosarcomas, los sarcomas en general. Este es un caso de una adolescente que tenía una masa de crecimiento rápido y que tenía esta lesión. Se le hizo una biopsia y un diagnóstico de un rhabdomyosarcoma. Las imágenes se muestran acá, tiene una lesión grande. En las lesiones de tejidos blandos, como ya lo dije al principio, la resonancia es la mejor estudio de imágenes para evaluarlo. Y hay que hacer una resección amplia, con bordes de por lo menos 1 centímetro y hacer a veces participar el concurso de cirugía plástica por las zonas purentas tan grandes que quedan. Finalmente, voy a decir dos cosas con respecto al carcinoma de tiroides, el carcinoma papilar de tiroides, que son lesiones de este tipo. ¿Por qué? Porque últimamente, en los últimos 5 o 7 años, ha habido un aumento en el número de tumores de tiroides en los niños. Es más frecuente en las niñas. Y son tumores papilares. No sabemos bien por qué es, pero volvemos a la misma situación. A veces le echamos la culpa a las imágenes, a las tomografías que se están pidiendo de manera indiscriminada. No lo puedo decir, no hay estudios específicos, pero es una, una, una sospecha de este aumento. No son comunes en los niños, el 22% de una malignidad con respecto al 5% de los adultos. Es decir, el carcinoma papilar de tiroides en las niñas es más agresivo que en la de los adultos. Y hay un número importante de ellos en los cuales en el momento del diagnóstico y de la cirugía ya tienen metástasis regionales. En general, cuando tenemos un nódulo tiroideo, hay que hacer una ecografía, tomarle TSH, T3, T4, confirmamos que es un nódulo. Si tiene la TSH baja, le podemos hacer una mamografía. Si el nódulo es frío o caliente, lo podemos evaluar mediante un hipotiroidismo. Entonces, por esta vía, pues no necesitamos cirugía. Pero por esta vía, cuando la TSH tenemos un nódulo confirmado, le tenemos que hacer una punción y probablemente tengamos que llevar a cirugía. Lo que se hace es la clasificación de Bethesda. Bethesda es hacer una punción, una citología del nódulo pulmonar y dependiendo de la característica histológica de esas células que hemos adquirido mediante la aspiración de ese nódulo tiroideo, nos va a ayudar a determinar si ese nódulo tiroideo es benigno o maligno. Entonces, lo que se hace es, en la clasificación de Bethesda, uno, pues no quedó satisfactorio, es decir, no hubo una muestra significante, entonces hay que repetirlo, el riesgo de malignidad es muy bajo.
ya tenemos unas células muy bien determinadas y decimos que es benigno, hay que hacer un seguimiento clínico. Vemos lesiones atípicas de significancia incierta, un Bethesda 3, el 5% es, al 10% puede haber un riesgo de malignidad. ¿Qué hacemos? Repetir y hacer un seguimiento clínico, o si hay alguna sospecha específica o ganglios que se palpan, se puede hacer una hemitiroidectomía diagnóstica, eso está en discusión. La dificultad está en Bethesda 4 o 5 y 6, que pues obviamente ya es maligno y hay que operarlo. Entonces, cuando hay Bethesda 4, ya la paciente se vuelve quirúrgica. Hay que hacer o hemitiroidectomía con hacer biopsia por congelación o simplemente hacer tiroidectomía total y vaciamiento. De recordar de esta diapositiva que hay que hacer un aspirado con aguja fina, hay que hacer una clasificación de Bethesda y de eso nos va a determinar el manejo de los pacientes. Ya desde el punto de vista quirúrgico, pues hacer una tiroidectomía total o casi total, depende pues, del grupo que esté manejando los pacientes. Bien, creo que terminé. Hablamos muchas cosas, traté de abordar los tumores de manera segmentaria. Sé que hay mucha información, hay muchas cosas que podemos, que se abordaron de manera rápida, pero que hay que recordar que los niños pueden tener, a diferencia en general de la oncología, que hay tumores sólidos en diferentes segmentos corporales, cada uno tiene una forma de presentación. Tenemos tumores que se repiten en los segmentos, como los linfomas, el neuroblastoma. El tumor de Wilms es un tumor emblemático como causa de primera causa de las masas intraabdominales, y que podemos encontrar también tumores o tumores malignos en el recién nacido, y finalmente el aumento que hemos tenido en los últimos años con respecto a las tumores del tiroide en las niñas nos abren los ojos para estar más pendientes de la palpación cervical, sobre todo en las niñas adolescentes. Bueno, entonces estamos a preguntas. Voy a apagar mi micrófono. Profe, la primera pregunta es, ¿cómo se manejan las osteosíntesis costales a largo plazo? Sí, bueno, en los niños, toda prótesis que coloquemos en un niño, tenemos que pensar que el niño va a crecer. Em, Generalmente estos tumores son de niños escolares o adolescentes, de manera que el crecimiento a veces no va a influir mucho con respecto a la cavidad torácica específicamente. Pero se ha visto que los pacientes pueden tener problemas de la columna, escoliosis secundarias a las cirugías de resección de tumores de la reja costal. De manera que, pues, puede tener algunos problemas con respecto al desarrollo normal de la caja torácica. No nos ha tocado, pues, porque no tenemos muchos pacientes que tengamos que remover esas osteosíntesis de las costillas para tener evitar problemas desde el punto de vista pulmonar a estos pacientes. De manera que, pues, sí hay problemas, pero no los hemos visto ni hemos tenido que corregirlos. Listo, profe. La siguiente pregunta es, usted nos decía en masas ováricas que no se debería pedir el CA 125 de rutina. Entonces nos preguntan si en adolescentes tampoco se debería pedir. Bueno, ya es decir, en muchas publicaciones americanas tienen como hasta la edad pediátrica los 15 años, entonces ellos no recomiendan pedirlo. En nuestro medio, por la ley de infancia y adolescencia, los niños y niñas y adolescentes hasta los 18 años. Entonces, una paciente que tiene, ya es una adolescente de 17 o 16 años, pues podría uno decir que sí estaría indicado, pero no es frecuente encontrar ese tipo de tumores epiteliales
en las adolescentes. Pero si me preguntan si ya es una niña al borde de la edad adulta, pues yo diría que no hay ningún problema en solicitarla. En las niñas preescolares, en las PEPUDES, definitivamente no. Listo, profe. La siguiente pregunta es, dentro del contexto de una masa de gran volumen, debido a la gran demanda vascular del tumor y la volemia reducida de los niños, ¿se podría generar inestabilidad hemodinámica o hipoperfusión en ese paciente? Bueno, el secuestro el secuestro de la volemia en las masas no producen inestabilidad hemodinámica a pesar del tamaño de la masa. Lo que el paciente podría presentar es ruptura de la masa. Cuando hay ruptura de la masa, entonces rápidamente estos pacientes sí entran en un compromiso hemodinámico por la característica de la pérdida de ese secuestro de volemia que está confinado a la masa. Pero la masa específicamente como masa, ya sea del tórax, ya sea del abdomen o grandes masas, no producen alteraciones hemodinámicas por secuestro de volemia en esa lesión. Gracias, profe. También nos preguntan cómo debe ser el seguimiento en los tumores que solo necesitan manejo quirúrgico, como los tumores testiculares que usted mencionó. Sí, los tumores testiculares deben seguirse con marcadores tumorales y dependiendo de la característica histológica y si hay o no compromiso de los ganglios, se deben hacer manejo con quimioterapia. Hay la discusión que si un paciente con un tumor del seno endodérmico que se hace de manera temprana y exitosa y se hace la cirugía en algunos grupos, sobre todo en los europeos, consideran que solamente la cirugía es, es, eh, es el manejo de estos pacientes. Pero en nuestro medio, el grupo de oncología considera que siempre se deben hacer manejo con quimioterapia. Gracias, profe. Nos preguntan en cuanto a los neuroblastomas en mediastino posterior con infiltración hacia el canal medular, que si el paciente puede tener síntomas de compresión medular o nerviosa. Sí, pueden tener a veces compromiso de síntomas de compromiso medular. De hecho, algunos pacientes que tienen compromiso del tórax, sobre todo del tórax, y tienen compromiso medular, hay que hacer un abordaje conjunto con neurocirugía, que ellos pueden hacer un abordaje anterior o un abordaje posterior del canal medular. Ah, muchas veces tenemos que hacer partícipe al neurocirujano cuando estamos haciendo la resección de este tipo de tumores, repito, sobre todo cuando son del tórax. Pero sí pueden dar síntomas neurológicos estos pacientes cuando tienen infiltración medular. Profe, ¿qué porcentaje de tumores de Wilms tienen metástasis? Bueno, las metástasis de los tumores de Wilms son más frecuentes pulmonares, son muy bajos. Yo creo que menos del 10% de los tumores de Wilms debutan con metástasis pulmonares. A diferencia de otros tumores que las metástasis son hepáticas en el tumor de Wilms, la mayoría, obviamente las regionales, ¿no? Cuando se hace la resección del tumor de Wilms, la nefroureterectomía, se debe hacer una clasificación de los ganglios, tanto del hilio renal y como de los ganglios paraórticos e iliares. Eso nos va a determinar también el pronóstico del paciente. Diríamos que sería esas si hay compromiso, pues diríamos que hay metástasis regionales, pero el tumor de Wilms encontramos que sus metástasis son principalmente pulmonares y el porcentaje sí es muy bajo. ¿Alguien tiene una pregunta adicional?
Bueno, profe, no hay más preguntas. Le queremos dar las gracias a todos por su asistencia y al doctor Iván Molina por su excelente charla y por contribuir a esta introducción que tenemos de cirugía pediátrica en nuestro grupo de interés en pediatría. Y los esperamos para nuestra próxima charla. Muchas gracias al grupo de pediatría. Es un esfuerzo que se hace para estar activos desde el punto de vista académico. Y me parece interesante que podamos eh, ahondar no solamente en temas clínicos, sino en temas quirúrgicos. Como decía nuestro profesor Bonilla, cuando nosotros estábamos de residentes, que el brazo armado de la pediatría, de la cirugía pediátrica, él tenía un espíritu combativo. Pero sí, yo creo que la cirugía pediátrica dentro de la pediatría se complementa para hacer siempre un abordaje interdisciplinario. Los pacientes hay que abordarlos en conjunto y siempre hay que, la primera persona que aborda a los pacientes quirúrgicos es el médico general y el pediatra. A nosotros ya a veces, muchas veces nos llegan ya con diagnósticos presuntivos y me parece que el abordaje desde el punto de vista clínico de este tipo de patologías que a veces le parecen que son muy quirúrgicas, pues son importantes para que ustedes en este grupo bastante interesante, pues lo hayan desarrollado. Muchísimas gracias por la invitación y estoy siempre atento a cualquier requerimiento. Muchas gracias, profe. Por acá, de parte de todos los asistentes, le están diciendo que muchas gracias. Y de parte del grupo de coordinadores de PIC también muchísimas gracias.